Mi propia hija me robó $500,000 falsificando mi firma. Pero cuando me humilló delante de toda la familia, llamándome inútil, no sabía que yo ya tenía todas las pruebas en mis manos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rafael Morales Sánchez, tengo 68 años y durante 40 años construí una empresa familiar de materiales de construcción desde la nada. Nunca imaginé que mi propia sangre sería quien intentaría destruir todo lo que había levantado con tanto esfuerzo. Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando el frío de Madrid parecía calar hasta los huesos. Era un martes por la mañana, cuando Isabel, mi esposa de 45 años, me trajo el café a mi escritorio como siempre hacía. Ese día tenía los informes mensuales de la empresa esparcidos sobre el escritorio de roble que había heredado de mi padre. Otra vez revisando números, Rafael, me preguntó Isabel con esa sonrisa cálida que me había enamorado décadas atrás. Patricia maneja muy bien los negocios. Deberías confiar más en ella. Patricia Morales Vega, mi hija de 42 años, había asumido la administración de Construcciones Morales S.L. hacía 3 años, cuando decidí comenzar a retirarme gradualmente. Era una mujer inteligente, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Complutense, y siempre había demostrado interés genuino en el negocio familiar. Su esposo, Diego Vega Romero, un contador colombiano de 45 años que conoció durante un congreso empresarial, se había integrado como contador externo de la empresa. Pero ese martes, algo no cuadraba en los números. «Isabel, mira esto», le dije, señalando una línea específica en el balance. «Aquí dice que firmé una autorización para transferir 75,000 euros a un proveedor llamado Materiales del Mediterráneo S.A. el pasado 20 de noviembre. ¿Recuerdas si firmé algo así?» Mi esposa se acercó, ajustándose sus gafas de lectura. Isabel Sánchez Torres siempre había sido mi confidente en los negocios, a pesar de no tener formación empresarial formal. Su intuición femenina muchas veces había detectado problemas que yo no veía. «No recuerdo ese nombre, Rafael. Y tú siempre me comentas los pagos grandes». Frunció el ceño estudiando el documento. «¿Le preguntaste a Patricia?» «Todavía no. Pero hay algo extraño en mi firma aquí». Acerqué el documento a la luz. La firma parecía mía, pero había algo en el trazo de la R que me resultaba familiar y extraño a la vez. «¿Sabes dónde está mi agenda de noviembre?» Isabel fue hasta el archivador y trajo mi agenda personal de cuero marrón. Pasé las páginas hasta llegar al 20 de noviembre. Ese día había estado en casa todo el día, recuperándome de un resfriado fuerte. No había ido a la oficina, no había firmado documentos. «Isabel, yo no firmé esto». Mi voz sonaba más grave de lo usual. «El 20 de noviembre estuve en cama con fiebre. ¿Te acuerdas? Hasta llamaste al doctor Fernández». Mi esposa palideció ligeramente. «Pero entonces, ¿cómo es posible? Patricia habría firmado por ti. Era una práctica que ocasionalmente habíamos usado en emergencias, cuando yo estaba de viaje y se necesitaba una autorización urgente. Pero siempre me consultaba por teléfono antes y siempre me informaba después». Revisé mi teléfono móvil buscando en el historial de llamadas del 20 de noviembre. Ninguna llamada de Patricia ese día, tampoco mensajes de texto relacionados con autorizaciones o pagos. «Voy a llamar a Patricia», decidí tomando el teléfono fijo. «Buenos días, papá», respondió Patricia con su voz alegre habitual. «¿Cómo están tú e Isabel?» «Bien, hija. Te llamo por el pago de 75,000 euros a Materiales del Mediterráneo del 20 de noviembre. No recuerdo haber autorizado esa transferencia». Hubo un silencio breve antes de que respondiera. «Ah, sí, ese pago. Era urgente, papá. Necesitábamos esos materiales para el proyecto de las rosas. Como estabas enfermo, Diego me aconsejó que firmara yo la autorización. Pensé que no habría problema, considerando que era una emergencia. ¿Y por qué no me llamaste para consultármelo? No quería molestarte mientras estabas mal. Además, Diego dijo que como socio administrador
tenía autorización para estos casos de emergencia. Su explicación tenía lógica, pero algo en su tono me inquietaba. Patricia siempre había sido meticulosa con los procedimientos. Era extraño que hubiera actuado sin consultarme, especialmente tratándose de una suma considerable. Entiendo, hija. La próxima vez, aunque esté enfermo, llámame. Prefiero que me molesten a que haya confusiones. Por supuesto, papá. Tienes razón. No volverá a suceder. Colgué el teléfono, pero la sensación de inquietud persistía. Isabel me observaba con atención. ¿Qué te parece su explicación?, le pregunté. Lógica, pero... Isabel hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Patricia nunca había firmado por ti sin consultarte antes, ni siquiera cuando estuviste hospitalizado por la operación de vesícula el año pasado. Tenía razón. Incluso desde el hospital, Patricia me había llamado para cada decisión importante. Era parte de su personalidad responsable y meticulosa. Decidí revisar más documentos. Durante las siguientes 2 horas, examiné todos los pagos grandes de los últimos 3 meses. Encontré otras 2 autorizaciones similares, una por 80.000 euros a Logística Peninsular SL, fechada el 15 de octubre, y otra por 70.000 euros a Suministros Industriales del Norte S.A., del 5 de noviembre. Las 3 firmas tenían esa misma peculiaridad en el trazo de la R, y en las 3 fechas, según mi agenda, había estado en casa o en compromisos personales, nunca en la oficina. Isabel, ven a ver esto, le dije, mostrándole los 3 documentos. ¿Ves algo extraño en estas firmas? Mi esposa las comparó cuidadosamente con algunas de mis firmas auténticas que teníamos en otros documentos. Después de varios minutos, levantó la vista con expresión preocupada. Rafael, la R está trazada de manera diferente. Y mira aquí, señaló el final de mi apellido. Normalmente terminas Morales con un pequeño rulo hacia arriba. En estas 3 firmas termina recto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. 40 años construyendo un negocio familiar, confiando ciegamente en mi hija, y ahora esto. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó Isabel tomando mi mano. Por ahora nada. Voy a revisar todos los documentos de los últimos 6 meses. Si hay más irregularidades, entonces tendré que tomar decisiones difíciles. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en Patricia, en cómo la había criado con valores sólidos, en cómo siempre había sido mi orgullo. ¿Era posible que mi propia hija estuviera falsificando mi firma para robar dinero de la empresa? La semilla de la duda ya estaba plantada, y durante los días siguientes crecería hasta convertirse en una certeza devastadora. Los días siguientes a mi descubrimiento se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Enero y febrero de 2024 transcurrieron mientras yo investigaba discretamente cada movimiento financiero de Construcciones Morales S.L., buscando respuestas que en el fondo ya no quería encontrar. Establecí una rutina meticulosa. Cada mañana, después de que Isabel se fuera a sus clases de yoga, me encerraba en mi estudio con todos los estados de cuenta bancarios de los últimos 8 meses. Había solicitado copias detalladas al banco, alegando una auditoría interna rutinaria. Lo que descubrí me heló la sangre. Durante enero, encontré 3 transferencias más que no recordaba haber autorizado. La primera, por 65.000 euros, fue realizada el 12 de enero hacia una empresa llamada Hierros y Metales Levante S.L. Según mis registros personales, ese día había estado en la consulta del cardiólogo Dr. Ramírez para mi chequeo anual. La segunda transferencia, de 72.000 euros, se efectuó el 25 de enero hacia Transportes y Excavaciones Costa Brava S.A. Ese día había llevado a Isabel a visitar a su hermana Carmen en Segovia. Teníamos fotografías del almuerzo familiar, con la fecha y hora claramente marcadas. La tercera me golpeó como un puñetazo. 85.000 euros transferidos el 8 de febrero a Desarrollo Inmobiliario Andaluz S.L. Esa fecha la recordaba perfectamente porque había sido el día del funeral de mi viejo amigo Manuel Torres, compañero de toda la vida. Patricia sabía que estaría en el cementerio y posteriormente en el velatorio. Cada transferencia llevaba mi firma,
pero esa misma R malformada que había notado en diciembre. Una tarde de febrero, mientras Isabel preparaba la cena, decidí hacer algunas llamadas discretas. Marqué el número de Hierros y Metales Levante S.L., la primera empresa en mi lista de sospechosos. «Buenos días, soy Rafael Morales de Construcciones Morales S.L», dije cuando contestaron. «Necesito verificar algunos datos de la factura del 12 de enero por 65.000 euros». «Un momento, señor Morales», respondió una voz femenina. Después de unos minutos, regresó. «Disculpe, pero no tenemos registro de ninguna transacción con su empresa. ¿Está seguro del nombre de nuestra compañía?» Mi estómago se contrajo. «¿Podría verificar nuevamente? Hierros y Metales Levante S.L.». «Lo siento mucho, señor Morales, pero definitivamente no hemos hecho negocios con ustedes. Quizás haya alguna confusión con el nombre». Colgué con manos temblorosas. Inmediatamente llamé a Transportes y Excavaciones Costa Brava S.A. «Construcciones Morales», repitió el hombre al otro lado de la línea. «No, señor, nunca hemos trabajado con esa empresa. ¿De dónde sacó nuestro número?» «De una transferencia bancaria», murmuré. «Eso es imposible, señor. Todas nuestras transacciones están perfectamente documentadas». La tercera llamada a Desarrollo Inmobiliario Andaluz S.L. confirmó mis peores temores. No solo no habían recibido dinero de mi empresa, sino que el representante me informó que llevaban 6 meses sin operar por problemas internos. Esa noche, cuando Isabel se acostó, permanecí en mi estudio hasta las 3 de la madrugada, sumando cifras. El total de dinero desviado en los últimos 4 meses ascendía a 300.000 euros, dinero que había salido de las cuentas de la empresa con mi firma falsificada, dirigido a empresas fantasma. Mi propia hija me estaba robando sistemáticamente. El lunes siguiente, Patricia apareció en casa para nuestra reunión mensual familiar. Era una tradición que Isabel había instaurado. El primer lunes de cada mes, Patricia y Diego venían a cenar y hablábamos sobre los negocios y la familia. «Papá, tienes cara de cansado», observó Patricia mientras nos sentábamos en el salón. «¿Todo bien con la empresa?». La observé cuidadosamente. Patricia había heredado los ojos verdes de su madre y mi nariz prominente. Siempre había sido expresiva, gesticulaba mucho al hablar, pero esa noche parecía controlada. «Los números de enero me llamaron la atención», dije casualmente. «Varios pagos a proveedores nuevos». «Ah, sí», Diego intervino rápidamente. «Estamos diversificando proveedores para conseguir mejores precios. Es una estrategia que aprendí en mi experiencia previa». Diego Vega Romero había llegado a España hacía 6 años desde Bogotá. Era un hombre atractivo, bien vestido, con un acento colombiano suave que las mujeres encontraban encantador. Patricia se había enamorado perdidamente de él durante aquel congreso empresarial en Valencia. «¿Proveedores como Hierros y Metales Levante?», pregunté directamente. Patricia y Diego intercambiaron una mirada rápida. Fue apenas un segundo, pero lo capté. «Exacto», respondió Patricia. «Diego hizo una investigación exhaustiva de mercado. Esos proveedores nos ofrecen descuentos importantes por volumen. ¿Y dónde están ubicados?». «Hierros y Metales está en Alicante», dijo Diego sin vacilar. «Transportes Costa Brava en Girona y Desarrollo Andaluz en Sevilla. Todos tienen excelentes referencias». Mentían con una naturalidad que me asustó. Había llamado a las 3 empresas. Sabía que no existían transacciones reales. «¿Y los pagos los autorizaste tú, Patricia?». «Sí, papá. Como me dijiste en diciembre, cuando hay urgencias y tú no estás disponible, debo tomar decisiones ejecutivas». Pero yo nunca le había dicho eso. Al contrario, siempre le había insistido en que me consultara todo. Esa noche, después de que se fueran, Isabel me encontró en el estudio con la cabeza entre las manos. «¿Qué está pasando, Rafael?». Le conté todo: los pagos falsificados, las empresas inexistentes, las mentiras de Patricia y Diego. Isabel escuchó en silencio, palideciendo gradualmente. «¿Estás seguro?», me preguntó finalmente. «Completamente seguro. Han robado 300.000 euros en 4 meses, Isabel. Si continúan a este ritmo, ¿qué vamos a hacer?». «Todavía no lo sé. Necesito más evidencias antes de confrontarlos. Esto es
Esto va más allá de un malentendido familiar. Durante febrero continué mi investigación silenciosa. Descubrí que Patricia había abierto cuentas bancarias a nombre de las empresas fantasma usando direcciones falsas. Diego había utilizado sus conocimientos contables para crear facturas convincentes que justificaran los pagos. El 15 de febrero encontré la evidencia más devastadora: transferencias por 75.000 euros adicionales, esta vez a una empresa llamada Materiales Premium Mediterráneo S.L., una variación del nombre que había visto en diciembre. Cuando llamé a verificar, la empresa no existía. El total robado ahora ascendía a 375.000 euros. Mi propia sangre, la hija que había criado con amor y valores, me estaba destruyendo económicamente mientras me miraba a los ojos y mentía sin pestañear. Era hora de tomar medidas drásticas. Marzo llegó con una primavera temprana que contrastaba cruelmente con el invierno que se había instalado en mi corazón. La certeza de la traición de Patricia me consumía las noches, pero durante el día debía mantener una fachada de normalidad mientras recopilaba las pruebas definitivas que necesitaría. El 2 de marzo tomé una decisión que cambiaría todo. Contraté discretamente los servicios de un perito calígrafo. Álvaro Jiménez Ruiz tenía su oficina en la calle Alcalá y gozaba de prestigio en los tribunales madrileños. Le llevé muestras de mi firma auténtica junto con las autorizaciones sospechosas, sin revelarle inicialmente el contexto familiar. «Señor Morales», me dijo después de examinar los documentos con una lupa especializada, «estas firmas han sido claramente falsificadas. Quien las ejecutó tiene acceso regular a documentos con su firma original, porque ha practicado bastante. Sin embargo, hay varios elementos técnicos que las delatan». Me mostró las diferencias con precisión científica. La presión del bolígrafo era inconsistente. El ángulo de inclinación variaba ligeramente, y lo más revelador, la velocidad de ejecución era más lenta que en mis firmas naturales. «¿Podría testificar esto ante un tribunal?», le pregunté. «Sin duda alguna. Tengo 22 años de experiencia, y estas falsificaciones son evidentes bajo análisis técnico». Esa misma tarde, visité mi banco, el BBVA de la sucursal Príncipe de Vergara, donde llevaba operando desde hacía 15 años. Solicité una entrevista privada con el subdirector, Carlos Mendoza Herrera, con quien había desarrollado una relación profesional sólida a lo largo de los años. «Carlos, necesito revisar todas las transferencias autorizadas por mí durante los últimos 6 meses. Hay irregularidades que debo verificar». Carlos frunció el ceño mientras accedía al sistema bancario. «Rafael, veo aquí múltiples transferencias de importes considerables. ¿Hay algún problema?». «Eso es exactamente lo que necesito determinar. ¿Podrías proporcionarme copias certificadas de todas las órdenes de transferencia con mi firma desde octubre de 2023? «Por supuesto. Aunque debo preguntarte, ¿sospechas de alguna irregularidad? Porque en ese caso tendríamos que activar protocolos específicos». «Aún estoy investigando, Carlos. Por ahora, solo necesito la documentación completa». 2 días después tenía en mis manos un expediente de 37 páginas que documentaba meticulosamente mi pesadilla financiera. El banco había registrado 17 transferencias no autorizadas por un total de 450.000 euros. 450.000 euros, casi $500,000 que Patricia y Diego habían sustraído de la empresa familiar con una planificación que evidenciaba premeditación absoluta. Esa noche, mientras Isabel preparaba la cena, recibí una llamada que heló mi sangre. «Papá, tengo excelentes noticias». Era Patricia, con esa alegría forzada que ahora reconocía como actuación. «Diego ha conseguido un contrato magnífico con una constructora de Valencia. Necesitamos transferir 100.000 euros mañana para asegurar los materiales». «¿100.000 euros? ¿Para qué constructora exactamente?» «Se llama Obras y Proyectos Levantinos S.L. Es una oportunidad única, papá, pero necesitan el pago por adelantado para reservar el pedido». «Patricia, mañana no puedo ir a la oficina. Tengo cita médica». «No hay problema, papá. Yo puedo firmar la autorización como hemos hecho anteriormente». Ahí estaba,
la confirmación final de que planeaba continuar robándome, utilizando la misma metodología que había perfeccionado durante meses. De acuerdo, hija. Hazlo mañana temprano. Colgué el teléfono e inmediatamente marqué el número de información de Valencia. Solicité el teléfono de Obras y Proyectos Levantinos S.L. La respuesta fue predecible. No existía tal empresa. Al día siguiente, en lugar de ir a la cita médica ficticia que había inventado, me dirigí a la oficina 2 horas antes de la apertura. Tenía llaves del edificio y conocía los horarios del personal de limpieza. Me oculté en el almacén adyacente a la oficina principal, desde donde podía observar sin ser visto. A las 9 en punto, Patricia llegó acompañada de Diego. Los observé mientras ella abría la caja fuerte donde guardábamos los documentos importantes y extraía papel membretado oficial de la empresa. Diego se sentó en mi escritorio y comenzó a redactar una autorización de transferencia. ¿Estás segura de que tu padre no sospecha nada?, escuché que le preguntaba Diego. Para nada. Cada vez está más distraído con la edad. Además, confía ciegamente en mí. Este será el último, Patricia. Ya hemos juntado suficiente dinero para el negocio en Colombia. ¿El negocio en Colombia? Patricia se acercó a Diego. ¿Cuándo me ibas a contar sobre ese plan? Es una sorpresa, mi amor. He estado preparando todo para que tengamos nuestro propio imperio allá. Con lo que hemos conseguido, aquí podemos montar una empresa de construcción en Bogotá. Mi hija se quedó en silencio unos segundos. ¿Y qué pasa con mi padre? ¿Con la empresa familiar? Diego la abrazó. Cariño, tu padre ya está mayor. Tarde o temprano tendría que cerrar o vender. Nosotros solo estamos adelantándonos a lo inevitable. Pero él nos ha dado todo, Diego. La empresa, la confianza. Patricia, ¿prefieres quedarte aquí siendo la empleada de tu padre toda la vida? ¿O prefieres ser dueña de tu propio destino? Observé cómo mi hija asentía lentamente, convencida por las palabras de su marido. Durante la siguiente hora, los vi falsificar mi firma con una precisión que evidenciaba meses de práctica. Diego había traído un bolígrafo idéntico al que yo usualmente utilizaba y Patricia tenía varios ejemplos de mi firma auténtica para guiarse. Cuando terminaron, Diego guardó el documento en su maletín. Voy al banco ahora mismo. Para mañana el dinero estará en la cuenta de Panamá. ¿Una cuenta en Panamá? La dimensión internacional de su plan me dejó sin aliento. Después de que se fueran, permanecí en el almacén durante 1 hora más, procesando la magnitud de la traición. No solo me estaban robando, estaban planeando huir del país con mi dinero y abandonar la empresa familiar que había sido mi vida entera. Esa tarde, desde la soledad de mi estudio, tomé la decisión más difícil de mi vida. Marqué el número del despacho de abogados Martínez Asociados, donde trabajaba Tomás Gil Navarro, un penalista especializado en delitos económicos que me habían recomendado años atrás. Tomás, soy Rafael Morales. Necesito una consulta urgente sobre un caso de delicadeza familiar. Por supuesto, Rafael. ¿Cuándo puedes venir? ¿Mañana por la mañana? Te espero a las 10. Esa noche no pude cenar. Isabel me observaba preocupada mientras yo revisaba una vez más toda la documentación que había recopilado. Rafael, tienes que contarme qué está pasando. Llevas semanas actuando de forma extraña. Le relaté todo lo que había descubierto. Isabel escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Estás seguro de todo esto? Los vi falsificando mi firma esta mañana, Isabel. Los escuché hablando de huir a Colombia con nuestro dinero. ¿Y qué vas a hacer? Mañana consulto con un abogado. Esto ya no es un asunto familiar, es un delito. ¿Vas a denunciar a tu propia hija? La pregunta me atravesó como una espada. Isabel, Patricia tomó esa decisión cuando decidió robarme. Yo solo voy a proteger lo que nos queda. El 8 de marzo, mientras el resto del mundo celebraba el Día Internacional de la Mujer, yo me dirigía al despacho de Tomás Gil Navarro, llevando conmigo la evidencia de la traición más dolorosa de mi vida. La guerra había comenzado, aunque Patricia aún no lo sabía. El despacho de Tomás Gil Navarro se encontraba en un edificio señorial de la calle Serrano, con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz matutina de marzo. A mis 68 años,
Nunca había imaginado que estaría sentado frente a un penalista, discutiendo cómo proceder legalmente contra mi propia descendencia. Tomás era un hombre de 52 años, calvo, con gafas de montura metálica y una reputación impecable en delitos económicos. Su despacho estaba decorado con diplomas y reconocimientos que testimonializaban décadas de experiencia en casos complejos. Rafael, he revisado toda la documentación que me enviaste ayer por correo, comenzó Tomás, ordenando los papeles sobre su escritorio de caoba. Antes de proceder, necesito que me confirmes algunos detalles cruciales. Abrió un expediente grueso que contenía las copias de las transferencias bancarias, los informes del perito calígrafo y las fotografías que había tomado secretamente de Patricia y Diego, falsificando mi firma. Primera pregunta. ¿Tu hija Patricia tiene algún poder notarial que la autorice a firmar en tu nombre? Ninguno, respondí categóricamente. Siempre he mantenido el control total sobre las autorizaciones de pagos superiores a 20.000 euros. Segunda pregunta. ¿Existe algún documento empresarial que pueda interpretar Diego como autorización para estos procedimientos? Absolutamente no. Diego es contador externo, sin participación accionaria en Construcciones Morales S.L. Su función se limita a asesoría contable. Tomás asintió mientras tomaba notas en su libreta legal. Tercera pregunta. ¿Has confrontado directamente a Patricia sobre estas irregularidades? No. He preferido recopilar evidencias antes de cualquier confrontación. Excelente decisión. Ahora, Rafael, debo explicarte la gravedad jurídica de la situación. Tomás se reclinó en su silla, adoptando un tono profesional pero comprensivo. Los delitos que están cometiendo tu hija y su esposo incluyen falsificación documental, estafa continuada y apropiación indebida. El monto total de 450.000 euros los coloca en la categoría de delitos graves. Mi estómago se contrajo al escuchar la terminología legal aplicada a las acciones de Patricia. ¿Qué tipo de condenas estaríamos contemplando? La falsificación documental agravada puede conllevar penas de 3 a 6 años de prisión. La estafa continuada por esas cantidades, de 4 a 8 años. Si consideramos la relación de confianza familiar que han aprovechado, los tribunales podrían aplicar agravantes. ¿Y el plan de fuga a Colombia que escuché? Tomás frunció el ceño. Eso complicaría enormemente la situación. Si abandonan territorio español con activos sustraídos, estaríamos hablando de blanqueo de capitales internacionales. Las posibilidades de recuperación del dinero se reducirían drásticamente. ¿Qué me recomiendas hacer? Tenemos 2 opciones, Rafael. Primera, confrontación familiar privada, exigiendo la devolución total del dinero y cesación inmediata de las actividades delictivas. Segunda, denuncia penal formal con solicitud de medidas cautelares para bloquear sus activos y las posibilidades de éxito en cada caso. La confrontación familiar tiene el riesgo de que destruyan evidencias y aceleren su plan de fuga. La denuncia penal garantiza que la justicia actúe, pero implica exponer públicamente el caso y probable prisión para ambos. Me quedé en silencio durante varios minutos, contemplando las 2 alternativas que determinarían el destino de mi familia. Tomás, hay algo más que debes saber. La reunión familiar anual está programada para el próximo domingo, 24 de marzo. Es una tradición que llevamos celebrando 15 años. ¿Estarán presentes Patricia y Diego? Invariablemente. Es el único evento familiar que nunca se pierden. Tomás se inclinó hacia adelante, claramente interesado. Rafael, esa reunión podría ser la oportunidad perfecta para ejecutar un plan controlado. ¿Qué tipo de plan? Podríamos preparar una estrategia donde tú presentes las evidencias en un entorno familiar, pero con respaldo legal inmediato. Yo estaría en contacto telefónico y podríamos tener autoridades preparadas para intervenir si intentan huir o destruir pruebas. La propuesta me intrigaba, pero también me aterrorizaba. Significaría confrontar a Patricia delante de toda la familia. Dependería de cómo quisieras manejarlo. Podríamos planificar desde una conversación privada hasta una presentación completa de evidencias. Necesito pensarlo, Tomás. Por supuesto. Pero Rafael,
hay un factor temporal crítico que debemos considerar. ¿Cuál? Según lo que me has contado, Patricia y Diego están acelerando sus operaciones. La transferencia de 100.000 euros que impidiste ayer sugiere que están preparándose para algo importante. No podemos permitirnos dilaciones prolongadas. Tomás tenía razón. Cada día que pasaba, mayor era el riesgo de que completaran su plan de fuga. ¿Qué necesitarías para tener todo preparado para el domingo? Autorización formal tuya para actuar como tu representante legal, coordinación con las autoridades competentes y un plan detallado de cómo queremos proceder durante la reunión. ¿Y las evidencias que hemos recopilado son suficientes? Más que suficientes, Rafael. El informe del perito calígrafo, las copias certificadas del banco y especialmente las fotografías que tomaste el miércoles constituyen un caso sólido. ¿Fotografías? Las que tomaste discretamente mientras falsificaban tu firma. Son evidencia directa del delito en proceso. Durante la siguiente hora, Tomás me explicó detalladamente los procedimientos legales, los derechos de Patricia y Diego y las posibles complicaciones que podríamos enfrentar. Rafael, debo preguntarte algo personal, dijo Tomás hacia el final de nuestra reunión. ¿Estás emocionalmente preparado para las consecuencias de este proceso? Estamos hablando de tu hija enfrentando cargos penales graves. La pregunta me golpeó con fuerza. Tomás, durante 40 años construí esa empresa pensando en dejarle un legado a Patricia. Sacrifiqué vacaciones, tiempo familiar, oportunidades personales. Ver cómo me roba mientras me mira a los ojos y miente. Hice una pausa controlando mis emociones. Patricia tomó su decisión cuando decidió traicionarme. Yo solo voy a proteger lo que queda de mi vida y mi trabajo. Entiendo perfectamente. Muchos padres enfrentan dilemas similares, aunque raramente en estas magnitudes. ¿Qué necesitas que haga ahora? Vuelve a casa y actúa con normalidad absoluta. No cambies ningún patrón de comportamiento que pueda alertar a Patricia o Diego. Mientras tanto, yo prepararé toda la documentación legal y coordinaré con las autoridades. ¿Y el domingo? El domingo ejecutaremos el plan que decidamos, pero Rafael, una vez que activemos los mecanismos legales, no habrá marcha atrás. Abandoné el despacho de Tomás con una mezcla de alivio y terror. Alivio por tener finalmente un profesional competente manejando la situación, terror por las implicaciones irreversibles de mis decisiones. Durante el camino a casa recibí una llamada de Patricia. «Papá, ¿cómo fue tu cita médica de ayer?» «Bien, hija, todo normal. Me alegra escucharlo. Por cierto, Diego y yo estamos muy emocionados por la reunión familiar del domingo. Tenemos algunas sorpresas que compartir contigo». ¿Sorpresas? Sí, relacionadas con nuestros planes futuros. Creo que te van a gustar mucho. Colgué el teléfono sabiendo que sus sorpresas probablemente incluían el anuncio de su partida a Colombia con mi dinero. El domingo se acercaba, y con él el enfrentamiento que definiría el futuro de nuestra familia. Los días previos al domingo 24 de marzo transcurrieron con una lentitud agónica. Cada conversación con Patricia se había convertido en un ejercicio de actuación donde yo debía fingir normalidad, mientras ella continuaba engañándome con una naturalidad que me resultaba cada vez más repugnante. El jueves por la mañana, Tomás me llamó para ultimar los detalles de nuestro plan. «Rafael, he coordinado con el inspector jefe García Moreno de la Unidad de Delitos Económicos. Estarán preparados para intervenir el domingo si decides proceder con la confrontación». ¿Cómo funcionaría exactamente? Tú iniciarías la reunión familiar con normalidad. En el momento que consideres apropiado, presentarías las evidencias. Yo estaría esperando tu llamada en un teléfono específico que te proporcionaré. Una vez que me confirmes la situación, alertaría a las autoridades. ¿Y si Patricia y Diego intentan marcharse? Por eso necesitamos que la confrontación sea definitiva y contundente. Una vez que vean las pruebas, comprenderán que huir solo empeoraría su situación legal. Esa tarde, mientras Isabel organizaba la casa para la reunión dominical, decidí revisar una última vez todos los documentos que había recopilado durante 3 meses de investigación silenciosa. Extendí sobre mi escritorio las 17 órdenes de transferencia falsificadas.
organizándolas cronológicamente desde octubre de 2023. Era impresionante observar cómo habían perfeccionado la imitación de mi firma a lo largo del tiempo. Las primeras falsificaciones eran toscas, evidentemente nerviosas. Las últimas mostraban una confianza que me helaba la sangre. El viernes recibí una visita inesperada. Patricia apareció en casa sin previo aviso, algo inusual en ella. «Papá, ¿podemos hablar a solas?», me pidió mientras Isabel preparaba café en la cocina. «Por supuesto, hija. ¿Ocurre algo?». Patricia se sentó frente a mí en el salón, adoptando esa expresión seria que había heredado de su difunta abuela materna. «Papá, Diego y yo hemos estado discutiendo nuestro futuro profesional. Creemos que ha llegado el momento de expandir nuestros horizontes». «¿Qué tipo de expansión?». «Hemos recibido una oferta muy interesante para desarrollar proyectos en Sudamérica, específicamente en Colombia». Ahí estaba, la confirmación de lo que había escuchado días atrás. ¿Y eso qué implicaría para la empresa familiar? Patricia vaciló ligeramente antes de responder. «Bueno, necesitaríamos transferir parte de nuestras operaciones allá. Diego tiene contactos excelentes en Bogotá y el mercado de la construcción está en pleno crecimiento. ¿Y yo qué papel tendría en esos planes?». «Papá, tú ya has trabajado suficiente. A tus 68 años deberías estar disfrutando de tu jubilación. Isabel y tú podrían viajar, relajarse». «Patricia, ¿me estás sugiriendo que me retire completamente de mi propia empresa?». «No exactamente, pero sí, creemos que sería lo mejor para todos». La desfachatez de su propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. No solo me estaban robando, querían que me hiciera a un lado voluntariamente para facilitarles el saqueo completo. «Es una propuesta interesante, hija. Déjame pensarlo durante el fin de semana». «Por supuesto, papá, no hay prisa». Después de que Patricia se marchara, Isabel entró al salón con expresión preocupada. «¿Escuchaste la conversación?», le pregunté. «Parte de ella. ¿Realmente te están pidiendo que te retires?». «Es peor que eso, Isabel. Me están preparando el terreno para justificar su plan de huida con nuestro dinero». Esa noche tuve una pesadilla recurrente que me había atormentado durante semanas. Soñaba que llegaba a la oficina y encontraba las cuentas vacías, Patricia y Diego desaparecidos, y 40 años de trabajo evaporados sin rastro. El sábado por la mañana, Tomás me llamó para la coordinación final. «Rafael, ¿has decidido cómo quieres proceder mañana?». «Sí, voy a confrontarlos durante la reunión familiar, pero quiero hacerlo de manera que no puedan negar la evidencia ni escapar». «Perfecto. Te enviaré por mensajería una caja de seguridad donde podrás organizar todas las pruebas. La idea es que la presentes dramáticamente, de modo que el impacto psicológico sea máximo». «¿Caja de seguridad?». «Una caja de madera elegante con cerradura. El elemento sorpresa será crucial. Cuando la abran y vean la magnitud de las evidencias que has recopilado, comprenderán que su juego ha terminado. Y las autoridades estarán apostadas a 3 cuadras de tu casa. En cuanto reciba tu llamada confirmando la confrontación, se dirigirán hacia allá. El tiempo estimado de llegada será de 5 minutos. ¿5 minutos no es demasiado tiempo? ¿Y si intentan huir? Rafael, una vez que vean las pruebas, sabrán que huir solo empeoraría dramáticamente su situación. Además, tendrás el respaldo de Isabel y cualquier otro familiar presente». Esa tarde la caja llegó por mensajería. Era de madera de nogal, con herrajes dorados y una cerradura pequeña pero segura. Pasé 2 horas organizando meticulosamente todo el contenido. Las transferencias falsificadas en orden cronológico, el informe del perito calígrafo, las copias certificadas del banco y las fotografías que había tomado secretamente. Al cerrar la caja y guardar la llave en mi bolsillo, sentí una mezcla de determinación y melancolía. Estaba a punto de destruir definitivamente la relación con mi hija, pero también de proteger el patrimonio que había construido durante décadas. El domingo amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta que se avecinaba en mi hogar. Isabel había preparado el almuerzo tradicional: paella valenciana, gazpacho andaluz y flan casero de postre. Durante 15 años
Estos almuerzos familiares habían sido ocasiones de alegría y unión. A las 11 de la mañana recibí el mensaje de texto de Tomás. Todo preparado. Inspector García y su equipo en posición. El teléfono especial está activo. Media hora después, sonó el timbre. Patricia y Diego llegaron con flores para Isabel y una botella de vino tinto reserva. Sus sonrisas parecían más amplias que nunca, probablemente anticipando el anuncio de sus planes de mudanza y saqueo final. «Papá, Isabel». Patricia me abrazó con un afecto que ahora me resultaba completamente falso. «Qué maravilloso día para estar en familia». Diego me estrechó la mano con firmeza. «Don Rafael, espero que esté preparado para las noticias emocionantes que tenemos». «Estoy preparado para muchas cosas, Diego», respondí con una sonrisa que él interpretó como complicidad, pero que escondía una determinación férrea. Durante el aperitivo, Patricia y Diego intercambiaron miradas cómplices mientras hablaban de temas triviales. Isabel, conocedora de toda la situación, mantenía una compostura admirable, aunque yo notaba su tensión en pequeños gestos. La forma como sostenía su copa de vino, cómo se alisaba nerviosamente el cabello. «Bueno», dijo Patricia finalmente, «Diego y yo tenemos algo muy importante que compartir con ustedes». «Perfecto», respondí, levantándome de mi silla. «Pero antes de que comiencen, yo también tengo algo que mostrarles». Me dirigí a mi estudio y regresé llevando la caja de nogal. La coloqué cuidadosamente sobre la mesa del comedor, entre los platos de aperitivos. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Patricia con curiosidad aparente. «Es algo que he estado preparando durante los últimos 3 meses, hija. Algo que creo que los va a sorprender mucho». La hora de la verdad había llegado. El silencio que siguió a mi declaración fue denso como el aire antes de una tormenta. Patricia y Diego observaban la caja de nogal con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y una inquietud creciente que no podían disimular completamente. «Rafael, ¿de qué se trata?», preguntó Diego, intentando mantener su tono casual, pero detecté un matiz de nerviosismo en su voz. «Es algo relacionado con nuestros negocios familiares», respondí, disfrutando del control que había recuperado después de meses sintiéndome como una víctima. «Algo que he estado estudiando meticulosamente y que afecta directamente a nuestro futuro como familia». Isabel permanecía inmóvil en su silla, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Había ensayado este momento conmigo durante horas el día anterior, pero ahora que llegaba el instante crucial, podía sentir su tensión irradiando desde el otro extremo de la mesa. «Papá, ¿nos tienes en suspenso?», dijo Patricia con una risa forzada. «¿Vas a decirnos qué hay en esa caja misteriosa?». «Por supuesto, hija. Pero primero, ¿por qué no nos cuentan esas noticias emocionantes que tenían para nosotros? Me parece que podría existir una conexión interesante entre lo que ustedes quieren anunciar y lo que yo he descubierto». Patricia y Diego intercambiaron otra de esas miradas cómplices que había aprendido a interpretar como comunicación silenciosa entre conspiradores. «Bueno», comenzó Diego enderezándose en su silla, «como le mencioné a Patricia el viernes, hemos recibido una propuesta empresarial extraordinaria en Colombia, una oportunidad para expandir el negocio de construcción a mercados internacionales». «¿Qué tipo de propuesta exactamente?», pregunté fingiendo interés genuino. «Una asociación con grupos empresariales colombianos para desarrollar complejos residenciales en Bogotá y Medellín. El potencial de crecimiento es exponencial, don Rafael». Patricia asintió entusiasmada. «Papá, podríamos multiplicar nuestros ingresos por 10 en menos de 3 años. Diego tiene contactos importantes allá, gente con capital suficiente para inversiones masivas». «Suena fascinante», comenté. «¿Y cuál sería la inversión inicial requerida para esa expansión?». «Aproximadamente 500.000 euros», respondió Diego sin vacilar. «Para establecer oficinas, comprar equipamiento inicial y asegurar los primeros contratos. 500.000 euros. 50.000 más de lo que me habían robado hasta ese momento. ¿Y de dónde provendría esa inversión inicial?». «Bueno», Patricia vaciló ligeramente. «Pensábamos utilizar los excedentes de la empresa familiar. Has sido muy conservador con las inversiones, papá.
Es momento de ser más audaces. Los excedentes, repetí lentamente. ¿Te refieres al dinero que la empresa ha generado durante los últimos meses? Exactamente. Diego ha identificado oportunidades que tú, con todo respeto, quizás no puedas apreciar debido a las diferencias generacionales en enfoque empresarial. La condescendencia en su tono me irritó profundamente. No solo me estaban robando, me estaban tratando como un anciano senil incapaz de comprender negocios modernos. Patricia, ¿y qué pasaría conmigo? Con Isabel, con la empresa que construí durante 40 años. Papá, tú ya cumpliste tu ciclo. Mereces descansar, disfrutar de tu jubilación. Nosotros nos encargaríamos de mantener el legado familiar, pero adaptándolo a los tiempos modernos. ¿Mantener el legado familiar desde Colombia? Diego intervino rápidamente. Don Rafael, la globalización requiere presencia internacional. No se trata de abandonar España, sino de expandir horizontes. Entiendo, dije, acercando lentamente mis manos hacia la caja. Y supongo que necesitarían mi autorización para acceder a esos excedentes empresariales. Bueno, sí, admitió Patricia. Aunque como administradora de la empresa, tengo cierta autonomía para decisiones operativas urgentes. ¿Autonomía? Levanté las cejas fingiendo sorpresa. ¿Desde cuándo tienes autonomía para transferencias de 500.000 euros? Papá, no exactamente 500.000 de una vez. Me refiero a transferencias graduales, distribuidas a lo largo de varios meses para optimizar aspectos fiscales. Transferencias graduales distribuidas durante varios meses. Repetí sus palabras lentamente. Como las que han estado ocurriendo desde octubre del año pasado. El cambio en sus expresiones fue instantáneo. Patricia palideció ligeramente y Diego dejó de sonreír por primera vez desde su llegada. ¿A qué te refieres exactamente, papá? Me refiero a esto, dije sacando la llave de mi bolsillo y abriendo ceremoniosamente la caja de nogal. Lo primero que quedó expuesto fue una fotografía ampliada en color. Diego sentado en mi escritorio, con un bolígrafo en la mano, falsificando mi firma en una autorización de transferencia, mientras Patricia observaba desde atrás con documentos de la empresa en sus manos. «Dios mío», murmuró Isabel, aunque sabía perfectamente lo que íbamos a revelar. Patricia se puso de pie tan bruscamente que derribó su copa de vino. «Papá, ¿qué es esto? ¿Nos has estado espiando?» «No espiando, hija. Protegiendo mi patrimonio. Extraje meticulosamente los documentos organizados cronológicamente, protegiendo el trabajo de toda mi vida de los ladrones que resultaron ser mis propios familiares». Diego intentó mantener la compostura. «Don Rafael, creo que hay un malentendido». «¿Malentendido?», lo interrumpí colocando sobre la mesa las 17 órdenes de transferencia falsificadas. «¿Es un malentendido que hayas falsificado mi firma para robar 450.000 euros de mi empresa?» «Eso no es», Diego comenzó a protestar, pero se detuvo cuando vio el informe del perito calígrafo. «¿No es qué, Diego? ¿No es falsificación documental? ¿No es estafa continuada? ¿No es apropiación indebita?» Patricia se había sentado nuevamente, pero su respiración era agitada. «Papá, ¿podemos explicar...» «¿Explicar qué? ¿Explicar por qué Hierros y Metales Levante S.L. no existe? ¿Explicar por qué Transportes Costa Brava S.A. nunca ha oído hablar de nosotros? ¿Explicar por qué Desarrollo Inmobiliario Andaluz S.L. lleva 6 meses sin operar?» Cada pregunta era como una bofetada. Patricia y Diego se miraban con desesperación creciente. «¿Quieren que les explique yo?», continué disfrutando de su pánico. «Crearon empresas fantasma, falsificaron sistemáticamente mi firma durante 6 meses y planeaban huir a Colombia con mi dinero para establecer su propio negocio. Rafael, por favor». Diego intentó una última maniobra. «Podemos solucionar esto en familia, no es necesario». «¿Solucionarlo en familia?». Mi voz se alzó por primera vez. «Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron robarme, cuando decidieron traicionarme mientras fingían amarme». Patricia comenzó a llorar, pero ya no me conmovía. Sus lágrimas me parecían tan falsas como las firmas que había estado imitando. «Papá, yo
Nosotros nunca quisimos lastimarte. Mentira. Golpeé la mesa con el puño. Querían deshacerse de mí. Me dijiste el viernes que debería retirarme, que ya había trabajado suficiente. Querían que me hiciera a un lado para poder saquear completamente la empresa. El silencio volvió a instalarse, pero ahora era diferente. Era el silencio de la derrota, del plan descubierto, de la traición expuesta. Diego intentó levantarse. Don Rafael, creo que es mejor que nos vayamos y discutamos esto cuando los ánimos se calmen. Nadie se va de aquí, declaré con autoridad. Esta conversación apenas está comenzando. Saqué mi teléfono móvil y marqué el número que Tomás me había proporcionado. Tomás, soy Rafael. Ejecuta el plan. Ahora. Patricia y Diego se miraron con terror absoluto. ¿Qué plan?, preguntó Patricia con voz quebrada. El plan para asegurarme de que paguen por lo que han hecho. El plan para recuperar mi dinero y proteger lo que queda de mi dignidad. A lo lejos, comenzamos a escuchar sirenas aproximándose. El sonido de las sirenas se intensificaba mientras Patricia y Diego procesaban la magnitud de su situación. La expresión en sus rostros había evolucionado del shock inicial hacia una desesperación palpable que llenaba el comedor como un gas tóxico. ¿Llamaste a la policía? La voz de Patricia se quebró en una octava más alta de lo normal. Llamaste a la policía contra tu propia hija. Llamé a la justicia contra 2 delincuentes que resultaron ser mi hija y mi yerno. Respondí con una frialdad que sorprendió incluso a Isabel. La sangre no otorga inmunidad para cometer delitos. Diego se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla cayera hacia atrás con un ruido seco contra el suelo de mármol. Patricia, tenemos que irnos. Ahora mismo. ¿Irse a dónde, Diego?, pregunté con sarcasmo. ¿A Colombia? ¿Con qué dinero? Con el que está bloqueado en cuentas que ya están bajo investigación judicial. La palidez de Diego se acentuó hasta volverse casi cadavérica. ¿De qué estás hablando? Hablo de que mi abogado no solo preparó la denuncia penal, también solicitó medidas cautelares para congelar todos los activos relacionados con las empresas fantasma que crearon. Disfruté cada palabra que salía de mi boca. El dinero que robaron está retenido desde ayer por orden judicial. Patricia se aferró al brazo de Diego como si fuera un salvavidas. ¿Eso es cierto? ¿Pueden hacer eso? Pueden y lo hicieron, confirmé. 450.000 euros congelados en cuentas de Panamá, España y Colombia. Sí, Diego, sabemos también de las cuentas internacionales. Diego se llevó las manos a la cabeza, comenzando a comprender que su elaborado plan se desmoronaba completamente. Don Rafael, usted no entiende. Nosotros íbamos a multiplicar ese dinero. Íbamos a devolverle todo con intereses. Era una inversión temporal. Mentiroso. Mi grito resonó por toda la casa. Escuché sus conversaciones, los vi planificar su fuga. Hablaban de establecer su imperio en Colombia, mientras yo me convertía en un estorbo que había que eliminar. Las sirenas ya sonaban muy cerca. Isabel se acercó discretamente a la ventana y asintió hacia mí, confirmando que los vehículos policiales estaban llegando a nuestra calle. Papá, por favor. Patricia se arrodilló junto a mi silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Soy tu hija, soy tu sangre. No puedes hacer esto. Tu sangre, repetí con amargura. ¿Recordabas que eras mi sangre cuando falsificabas mi firma? ¿Cuando planeabas robarme hasta el último euro y abandonarme? ¿Cuando me dijiste el viernes que debería retirarme porque ya había trabajado suficiente? Yo no quise decir, dijiste exactamente lo que querías decir. La interrumpí bruscamente. Querías deshacerte del viejo estorbo para poder saquear libremente la empresa que construí durante 40 años. Diego comenzó a caminar frenéticamente por el comedor, como un animal enjaulado buscando una salida inexistente. Tiene que haber una solución. Podemos negociar algo. Podemos llegar a un acuerdo familiar. El único acuerdo que me interesa es que devuelvan cada euro que robaron y que enfrenten las consecuencias legales de sus actos, declaré con firmeza absoluta. Rafael, intervino Isabel por primera vez desde que había comenzado la confrontación. Quizás deberíamos... No, Isabel, la detuve inmediatamente.
Durante 3 meses mantuve la esperanza de que hubiera una explicación inocente. Durante 3 meses les di oportunidades para confesar y rectificar. Eligieron continuar mintiendo y robando. El timbre de la puerta resonó por toda la casa con autoridad oficial. Patricia se aferró a mis piernas como cuando era una niña pequeña. «Papá, no abras esa puerta, por favor, no abras esa puerta. Podemos arreglar esto. Te devolveremos todo. Cancelaremos los planes de Colombia». «¿Cancelarán los planes de Colombia?». Me incliné hacia ella con una sonrisa cruel. «¿Con qué dinero, Patricia? Todo está congelado. No tienen nada excepto las deudas que acumularon preparando su fuga». Diego dejó de caminar y se dirigió hacia la puerta del jardín. Pero Isabel ya había anticipado esa posibilidad y había cerrado con llave todas las salidas según las instrucciones que habíamos recibido de Tomás. «Las llaves están en mi poder», anuncié. «No hay escapatoria, Diego. Es hora de enfrentar las consecuencias de sus decisiones». El timbre volvió a sonar, esta vez acompañado de golpes firmes en la puerta. «¡Policía Nacional, abran la puerta!». Patricia se incorporó lentamente, con la dignidad destrozada pero intentando recuperar algo de compostura. «¿Realmente vas a hacer esto, papá? Vas a entregar a tu propia hija a la policía». «Voy a entregar a 2 delincuentes a la justicia», respondí, dirigiéndome hacia la entrada. «El hecho de que uno de ellos sea mi hija solo hace más dolorosa su traición». «Rafael, espera». Diego me alcanzó antes de que llegara a la puerta. «Podemos hacer una transferencia inmediata. Podemos devolver todo hoy mismo». Me detuve y me volví hacia él con incredulidad fingida. ¿Una transferencia inmediata? ¿De cuentas que están congeladas por orden judicial? ¿Con fondos que ya están bajo investigación del fiscal antilavado de dinero? Diego palideció aún más al darse cuenta de que había revelado conocimiento de procedimientos que no debería manejar. «¿Cómo sabes tanto sobre congelamiento de activos y fiscales antilavado, Diego?», pregunté con curiosidad genuina. «¿Acaso esto no es tu primera vez organizando este tipo de operaciones?». El silencio que siguió fue revelador. Patricia miró a Diego con una expresión que mezclaba sorpresa y horror creciente. «Diego, ¿qué está insinuando mi padre?». «Nada, mi amor, no está insinuando nada». Pero yo había tocado un nervio. Los años de experiencia en negocios me habían enseñado a detectar cuando alguien revelaba más información de la que debería poseer. «Patricia, ¿sabías que Diego había estado casado anteriormente en Colombia?». «¿Qué?». Patricia se volvió hacia Diego con ojos muy abiertos. «¿De qué está hablando?». «No le hagas caso, Patricia. Está desesperado intentando dividirnos». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Los golpes en la puerta se intensificaron. «Policía Nacional, abran inmediatamente o procederemos a forzar la entrada». «Diego», insistí, «cuéntale a Patricia sobre Esperanza Ruiz, tu primera esposa. Cuéntale sobre la empresa constructora que saqueaste en Bogotá antes de huir a España». La expresión de Diego cambió radicalmente. El pánico reemplazó a la desesperación. «¿Cómo sabes eso? ¿Realmente creías que no investigaría los antecedentes del hombre que se casó con mi hija? ¿El hombre en quien confié la contabilidad de mi empresa?». Patricia retrocedió lentamente, alejándose de Diego como si fuera un extraño peligroso. «Diego, es cierto lo que está diciendo mi padre». «Patricia, puedo explicarte. Explícame ahora mismo». Los golpes en la puerta cesaron abruptamente, seguidos por el sonido de llaves y herramientas. Las autoridades habían decidido forzar la entrada. «Se acabó el tiempo para explicaciones», anuncié, dirigiéndome finalmente hacia la puerta principal. «Diego», escuché que Patricia le gritaba a sus espaldas. «¿Me utilizaste? ¿Todo esto era un plan que ya habías ejecutado antes?». No escuché su respuesta porque en ese momento abrí la puerta, revelando a 3 agentes de la Policía Nacional con uniformes impecables y expresiones profesionales serias. «Soy Rafael Morales Sánchez», me identifiqué. «Los estaba esperando». «Inspector García Moreno», se identificó el oficial al mando, un hombre de estatura media con bigote canoso y ojos penetrantes que denotaban décadas de experiencia en casos complejos. «Venimos por la denuncia interpuesta esta mañana por delitos de falsificación documental y apropiación indebida».
Adelante, inspector. Los sospechosos están en el comedor, respondí, haciéndome a un lado para permitir el acceso a los 3 agentes. Mientras caminábamos hacia el interior de la casa, escuché a Patricia suplicándole a Diego entre sollozos entrecortados: «¿Es verdad lo de tu primera esposa? ¿Ya habías hecho esto antes? Contéstame, Diego». «Señora, mantenga la calma», intervino uno de los agentes secundarios al entrar al comedor. «Soy el subinspector Ramírez, y este es mi compañero, el agente Torres». Diego había vuelto a su posición cerca de la ventana del jardín, pero ahora su postura era la de alguien completamente derrotado. Sus hombros caídos y su mirada perdida contrastaban dramáticamente con la arrogancia que había mostrado durante meses. «Patricia Morales Vega y Diego Vega Romero», declaró el inspector García con voz oficial. «Quedan detenidos como presuntos autores de delitos contra el patrimonio, falsificación documental en documento mercantil y apropiación indebida». «¡No!», Patricia se incorporó bruscamente. «Esto es un malentendido. Mi padre está confundido. Él mismo nos autorizó esas transferencias». El inspector García consultó un expediente que llevaba consigo. «Señora Morales, tenemos en nuestro poder el informe pericial que confirma la falsificación de 17 documentos con la firma de su padre, así como evidencia fotográfica de ustedes ejecutando dichas falsificaciones». «¿Evidencia fotográfica?». Diego habló por primera vez desde la llegada de los agentes, con voz ronca y quebrada. «Fotografías tomadas el pasado miércoles en las oficinas de Construcciones Morales S.L., confirmó el inspector. Imágenes donde se les observa claramente falsificando la firma del señor Rafael Morales en una autorización de transferencia por 100.000 euros. Patricia me miró con una mezcla de horror y traición que habría sido devastadora si aún me quedara algo de amor paternal hacia ella. «¿Nos estuviste fotografiando en secreto? ¿Eres capaz de espiar a tu propia hija?». «Soy capaz de proteger mi patrimonio de ladrones profesionales», respondí sin emoción alguna. «Sin importar quiénes sean esos ladrones». El subinspector Ramírez se dirigió hacia Diego. «Señor Vega, necesito que extienda sus manos hacia adelante». «Espere». Diego retrocedió hasta quedar contra la ventana. «Tengo información que puede ser de interés para las autoridades». «¿Qué tipo de información?», preguntó el inspector García, deteniéndose momentáneamente. «Información sobre otras operaciones similares, sobre una red más amplia de la que formaba parte». Patricia lo miró con incredulidad absoluta. «¿Una red más amplia? ¿De qué está hablando?». «Diego», intervine con curiosidad genuina, «¿estás sugiriendo que esto va más allá de robar a tu suegro?». Diego respiró profundamente, como alguien que se prepara para saltar de un precipicio. «Hay otros casos, en Colombia, en Argentina, en México, familias empresariales que...». «¡Cállate!», Patricia le gritó con una furia que nunca le había visto. «No puedes estar diciéndome que esto era parte de algo más grande». «Patricia, mi amor, yo nunca quise que llegaras tan profundo. Al principio solo iba a ser una operación pequeña, pero cuando vi las oportunidades...». «¿Operación?». Patricia parecía estar procesando cada palabra como si fuera veneno. «¿Me convertiste en parte de una operación criminal internacional?». El inspector García intercambió miradas significativas con sus compañeros. Era evidente que esta revelación había transformado el caso de un delito familiar a algo potencialmente mucho más complejo. «Señor Vega», dijo el inspector con renovado interés, «esa información será evaluada adecuadamente en sede judicial, pero ahora debe acompañarnos». «¡No!». Patricia se interpuso entre Diego y los agentes. «Él me engañó. Yo no sabía nada de operaciones internacionales. Yo solo creía que estábamos... ¿Que estaban qué, Patricia?», pregunté con frialdad. «¿Robando solo a tu padre? ¿Eso lo hace más aceptable?». «No es lo mismo y lo sabes». Sus lágrimas habían dado paso a una ira desesperada. «Yo creía que era algo temporal. Él me dijo que era para establecer un negocio familiar». Diego intentó acercarse a ella, pero el agente Torres se lo impidió. «Patricia, escúchame. Todo lo que hicimos fue por nosotros, por nuestro futuro». «¡Mentiroso!». Patricia le gritó con tal intensidad que su voz se quebró. «Me utilizaste. Utilizaste mi amor hacia ti y mi acceso a la empresa de mi padre».
Señora, intervino el subinspector Ramírez, estas declaraciones pueden ser relevantes para su defensa, pero deben realizarse en presencia de un abogado. No necesito un abogado porque no soy una criminal. Patricia se volvió hacia mí con desesperación renovada. Papá, tienes que creerme. Yo no sabía que él había hecho esto antes. No sabía que era parte de algo más grande. ¿Y eso cambia el hecho de que falsificaste mi firma 17 veces? Pregunté implacablemente. ¿Cambia el hecho de que me robaste 450.000 euros? Él me convenció. Me dijo que era la única manera de competir en mercados internacionales. Patricia, la detuve. Tienes 42 años. Eres una mujer adulta con educación universitaria. Sabías perfectamente que falsificar firmas es un delito. El inspector García consultó su reloj. Señor Morales, necesitamos proceder con las detenciones. ¿Tiene alguna declaración adicional que hacer en este momento? Solo que espero que la justicia actúe con la severidad que este caso amerita, respondí. Estos individuos traicionaron la confianza familiar más sagrada para cometer delitos graves. ¿Individuos? Patricia me miró como si la hubiera abofeteado. Soy tu hija, no un individuo. Eras mi hija, la corregí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Ahora eres una delincuente que comparte mi apellido. Diego finalmente cedió y extendió sus manos hacia el subinspector Ramírez, quien procedió a colocarle las esposas con movimientos mecánicos y profesionales. Diego Vega Romero, queda usted detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio, a designar abogado y a que se comunique su detención a quien estime conveniente. Patricia observaba la escena como si fuera una pesadilla, de la cual esperaba despertar en cualquier momento. Señora Morales, se dirigió hacia ella el agente Torres, también debe acompañarnos. Me van a esposar como a un criminal común. Señora, usted está siendo detenida por delitos graves. Es el procedimiento estándar. Mientras le colocaban las esposas, Patricia me dirigió una última mirada que intentaba ser suplicante, pero que solo logró ser patética. Papá, cuando reflexiones sobre esto, cuando veas las consecuencias de lo que estás haciendo, espero que puedas vivir con tu conciencia. Podré vivir perfectamente con mi conciencia, respondí sin vacilar. La pregunta es si tú podrás vivir con las consecuencias de tus decisiones. El inspector García se dirigió hacia mí mientras sus compañeros escoltaban a Patricia y Diego hacia la salida. Señor Morales, será convocado para ampliar su declaración en los próximos días. Mientras tanto, mantenga toda la documentación disponible para la investigación. Por supuesto, inspector. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar el dinero sustraído? Con las medidas cautelares que se han implementado, existe una probabilidad razonable de recuperación parcial. Sin embargo, estos procesos pueden extenderse durante meses. Observé desde la ventana del salón cómo introducían a Patricia y Diego en vehículos policiales separados. Mi hija dirigió una última mirada hacia la casa, hacia la ventana donde sabía que yo estaba observando, pero ya no sentí nada. 42 años de vida, de amor paternal, de confianza y esperanzas, se desvanecían mientras los vehículos se alejaban por la calle donde había vivido durante décadas. Isabel se acercó y tomó mi mano en silencio. ¿Estás bien?, me preguntó finalmente. Estoy libre, respondí. Por primera vez en meses, estoy completamente libre. El silencio que siguió a la partida de los vehículos policiales fue diferente a cualquier quietud que hubiera experimentado en mi casa durante 45 años de matrimonio. No era la paz del hogar familiar, sino el vacío que deja una explosión cuando el humo finalmente se disipa. Isabel preparó té de manzanilla mientras yo permanecía inmóvil en el sofá del salón, observando los documentos que aún estaban esparcidos sobre la mesa del comedor. Las evidencias de la traición más grande de mi vida yacían expuestas como los restos de un naufragio. «Rafael», Isabel se sentó a mi lado, ofreciéndome la taza humeante. ¿Realmente era necesario llegar hasta este extremo? ¿Te refieres a si era necesario denunciar a ladrones que me robaron $500,000 de euros? Mi voz sonaba extrañamente calmada. ¿O te refieres a si era necesario proteger el trabajo de toda mi vida? Me refiero
Así era necesario destruir completamente la relación con nuestra única hija. La pregunta me golpeó con más fuerza de la que esperaba. Durante meses había estado tan concentrado en la investigación, en recopilar pruebas, en planificar la confrontación, que no había procesado completamente las implicaciones emocionales permanentes de mis decisiones. Isabel, Patricia destruyó esa relación cuando decidió robarme. Yo solo documenté su traición. Pero era tu hija, Rafael. Tu única hija. Era mi hija cuando falsificó mi firma la primera vez en octubre. Seguía siendo mi hija cuando creó empresas fantasma para lavar el dinero robado. Continuaba siendo mi hija cuando planeaba huir a Colombia con mi patrimonio. Dejé la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. En ningún momento su condición de hija la detuvo. Isabel guardó silencio durante varios minutos, procesando la lógica implacable de mi argumento. El teléfono fijo sonó, interrumpiendo nuestras reflexiones. Era Tomás Gil Navarro. Rafael, acabo de recibir la confirmación del inspector García. Las detenciones se realizaron sin incidentes y ambos sospechosos están en dependencias policiales esperando la comparecencia ante el juez. ¿Y las declaraciones de Diego sobre operaciones internacionales? Eso ha complicado significativamente el caso. La Policía Nacional ha contactado con Europol y con autoridades colombianas. Aparentemente, Diego Vega podría estar involucrado en una red de estafas transnacionales que utiliza matrimonios estratégicos para acceder a empresas familiares. La revelación me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Estás diciéndome que el matrimonio de Patricia fue calculado? Es una posibilidad que están investigando. Diego Vega tiene antecedentes en Colombia por delitos similares. Se casó con la hija de un empresario textil en Bogotá en 2015, sustrajo aproximadamente $200,000 y desapareció antes de que la familia presentara denuncias. Dios mío, murmuré, sintiendo una mezcla de ira y compasión hacia Patricia que no había anticipado. ¿Patricia era solo otra víctima en su patrón operativo? Es lo que ella está alegando en su declaración. Insiste en que desconocía los antecedentes de Diego y que creía genuinamente que las transferencias eran para inversiones legítimas. ¿Y tú le crees? Tomás hizo una pausa reflexiva. Rafael, como abogado he visto muchos casos de manipulación emocional sofisticada. Diego Vega parece ser un profesional en explotar vínculos familiares para cometer delitos financieros. Sin embargo, eso no exonera completamente a Patricia de responsabilidad penal. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que Patricia podría enfrentar cargos reducidos si coopera completamente con la investigación internacional, pero seguirá siendo procesada por los delitos cometidos. Después de colgar, compartí la información con Isabel, quien recibió la noticia con una expresión conflictiva entre alivio y preocupación. ¿Crees que Patricia realmente no sabía sobre los antecedentes de Diego?, me preguntó. Honestamente, Isabel, ya no sé qué creer sobre Patricia. La mujer que vi falsificar mi firma con tranquilidad absoluta no se parece en nada a la hija que creí conocer. Esa tarde recibimos una visita inesperada. Miguel, mi hermano menor, apareció en nuestra puerta con expresión sombría y un periódico bajo el brazo. Rafael, ¿es cierto lo que están diciendo las noticias? Miguel Morales Sánchez tenía 65 años, 3 menos que yo, y había trabajado toda su vida como funcionario público en el Ayuntamiento de Madrid. Siempre había sido el hermano prudente, el que evitaba conflictos, el que mediaba en disputas familiares. ¿Qué están diciendo las noticias?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Miguel extendió el periódico. En la sección de sucesos, un titular rezaba: detenida la hija de un empresario madrileño por estafar 450,000 euros a su padre. Rafael. Miguel se sentó pesadamente en el sofá. ¿Realmente era necesario que esto llegara a los medios? Miguel, yo no llamé a los periodistas. Los delitos de esta magnitud generan interés mediático automáticamente. Pero es Patricia, Rafael. Es tu sobrina, mi sobrina, la niña que solíamos llevar al retiro los domingos. La evocación de esos recuerdos familiares me golpeó inesperadamente.
Patricia corriendo entre los árboles del parque, pidiendo que la lleváramos en hombros, riendo con esa alegría infantil que creí genuina durante décadas. Miguel, esa niña del retiro, falsificó mi firma 17 veces para robarme $500,000. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que fingiera que no había pasado nada? Quería que lo resolvieras en familia, que le dieras una oportunidad de explicarse, de devolver el dinero, de rectificar. Le di 6 meses de oportunidades, respondí con firmeza creciente. Cada vez que le pregunté sobre transferencias extrañas, me mintió. Cada vez que intenté verificar información, me engañó. Incluso el viernes pasado, cuando vino a casa, siguió manipulándome con historias sobre oportunidades en Colombia. Miguel suspiró profundamente. ¿Y ahora qué? ¿Patricia va a la cárcel? ¿Diego es deportado? ¿La familia se destruye completamente? Miguel, la familia se destruyó cuando Patricia decidió traicionarme. Yo solo me negué a ser víctima silenciosa de esa destrucción. Rafael, tienes 68 años. Patricia tiene 42. ¿No crees que merece una segunda oportunidad? ¿Segunda oportunidad? Mi voz se alzó involuntariamente. Miguel, ella tuvo 17 oportunidades. Cada vez que falsificó mi firma era una oportunidad de detenerse y confesar. Eligió continuar robándome. Isabel intervino suavemente. Miguel, entendemos tu preocupación, pero Rafael ha soportado una traición devastating. No podemos minimizar la gravedad de lo que Patricia hizo. No estoy minimizando nada, Isabel, pero tampoco podemos ignorar que Patricia podría haber sido manipulada por Diego. ¿Manipulada? Repetí con incredulidad. Miguel, Patricia tiene un título universitario en Administración de Empresas. Administraba una empresa con facturación anual de 3 millones de euros. No era una adolescente ingenua, pero estaba enamorada, Rafael. El amor puede cegar a las personas más inteligentes. El amor no obliga a falsificar firmas, Miguel. El amor no obliga a crear empresas fantasma. El amor no obliga a planear el robo sistemático del patrimonio paternal. Miguel se quedó en silencio durante varios minutos, claramente luchando entre su lealtad familiar hacia Patricia y la evidencia irrefutable de sus delitos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Ahora la justicia seguirá su curso. Patricia y Diego enfrentarán las consecuencias de sus decisiones y yo intentaré reconstruir lo que queda de mi vida y mi empresa. ¿Y si Patricia sale de la cárcel en unos años? ¿La perdonarías? La pregunta me obligó a contemplar un futuro que había evitado imaginar. Miguel, el perdón implica arrepentimiento genuino del ofensor. Hasta hoy, lo único que he visto en Patricia es autocompasión y búsqueda de excusas. ¿Pero existe la posibilidad de reconciliación? Existe la posibilidad de que Patricia comprenda la magnitud de lo que hizo, que asuma responsabilidad completa, que devuelva hasta el último euro robado y que demuestre con hechos, no palabras, que ha cambiado fundamentalmente como persona. ¿Y entonces? Entonces veremos si queda algo del amor paternal que ella destruyó con su traición. Miguel se marchó esa noche con expresión melancólica, llevándose consigo la última esperanza de mediación familiar que alguien podría haber albergado. Isabel y yo nos quedamos solos con el peso de las decisiones tomadas y las consecuencias que apenas comenzaban a manifestarse. La guerra había terminado. Ahora comenzaba el largo proceso de vivir con las cicatrices de la victoria. Los meses que siguieron a la detención de Patricia y Diego transcurrieron en una sucesión de comparecencias judiciales, declaraciones testimoniales y procedimientos burocráticos que transformaron mi existencia cotidiana en un laberinto legal exhaustivo. El proceso judicial comenzó formalmente 3 semanas después de las detenciones, cuando el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid citó a todas las partes involucradas para la primera audiencia. Tomás me había preparado meticulosamente para ese momento, explicándome cada procedimiento, cada derecho procesal, cada posible estrategia defensiva que Patricia y Diego podrían emplear. Rafael, debes estar preparado emocionalmente, me advirtió Tomás la mañana de la primera comparecencia. Ver a Patricia en el banquillo de los acusados va a ser impactante, independientemente de tus sentimientos actuales hacia ella.
tenía razón. Cuando entré al aula judicial y vi a mi hija sentada junto a su abogado defensor, vestida con un traje gris conservador y con una expresión de vulnerabilidad que no había mostrado durante años, sentí una punzada inesperada de dolor paternal que creí haber superado completamente. Patricia evitó mi mirada durante toda la audiencia, manteniendo los ojos fijos en sus manos entrelazadas sobre la mesa de la defensa. Diego, por el contrario, me observaba con una mezcla de resentimiento y desafío que confirmaba mi percepción de su carácter manipulador. El fiscal del caso, Carmen Vázquez Rueda, una mujer de aproximadamente 50 años con reputación de severidad en delitos económicos, presentó los cargos formales con precisión devastadora. Señoría, el Ministerio Público acusa a Patricia Morales Vega de 17 delitos de falsificación documental, estafa continuada agravada por abuso de confianza familiar y apropiación indebida por importe total de 450.000 euros. Respecto a Diego Vega Romero, además de los cargos mencionados como coautor, se añaden presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal internacional. La diferencia en los cargos era notable. Mientras Patricia enfrentaba entre 5 y 8 años de prisión, Diego podría recibir hasta 12 años si se confirmaba su participación en la red internacional. Durante mi declaración como denunciante, relaté cronológicamente todo el proceso de descubrimiento, desde las primeras sospechas en diciembre hasta la confrontación final en marzo. El fiscal me pidió que describiera específicamente el impacto emocional de la traición familiar. Señor Morales, me preguntó la fiscal Vázquez, ¿cómo definiría usted el daño causado por los actos de su hija? Señoría, el daño económico es cuantificable. 450.000 euros sustraídos de la empresa familiar que construí durante 40 años. Pero el daño emocional es incalculable. Patricia destruyó 4 décadas de confianza, amor paternal y esperanzas depositadas en la continuidad del legado familiar. ¿Considera usted que existían alternativas a la denuncia penal? Consideré todas las alternativas durante 6 meses, fiscal. Cada transferencia sospechosa era una oportunidad para que Patricia confesara y rectificara. Eligió continuar engañándome hasta planear su fuga definitiva a Colombia. El abogado defensor de Patricia, un penalista veterano llamado Esteban Herrera Campos, intentó construir una estrategia basada en la manipulación emocional que había ejercido Diego sobre mi hija. Señor Morales, me interrogó durante el careo, ¿no considera usted que su hija podría haber sido víctima de manipulación psicológica por parte de Diego Vega? Letrado, mi hija tiene 42 años, educación universitaria y experiencia empresarial. La manipulación no elimina la responsabilidad personal por decisiones deliberadas y repetidas de cometer delitos. ¿Pero no cree que el enamoramiento podría haber nublado su juicio? El enamoramiento no enseña técnicas de falsificación documental, letrado. Mi hija aprendió a imitar mi firma con precisión profesional. Eso requiere práctica deliberada y conciencia plena de la ilegalidad de sus actos. La estrategia defensiva era predecible pero inefectiva ante la abrumadora evidencia documental que habíamos recopilado. El momento más tenso del proceso llegó cuando Patricia finalmente declaró ante el tribunal. Su testimonio fue una mezcla de justificaciones, excusas e intentos de minimizar su participación en los delitos. Señoría, declaró Patricia con voz temblorosa, reconozco haber firmado documentos en nombre de mi padre, pero siempre creí que era para beneficio de la empresa familiar. Diego me convenció de que las inversiones en Colombia multiplicarían nuestros ingresos. ¿Y la creación de empresas fantasma?, preguntó la fiscal Vázquez. Diego se encargaba de todos los aspectos técnicos. Yo solo firmaba los documentos que él preparaba. Confiaba completamente en su experiencia profesional. ¿Sabía usted que estaba falsificando la firma de su padre? Patricia vaciló durante varios segundos antes de responder. Pensé que tenía autorización implícita como administradora de la empresa. Autorización implícita para transferir 450.000 euros sin conocimiento del propietario. No pensé en las cifras totales.
Creí que eran inversiones temporales que se recuperarían rápidamente. Su testimonio era inconsistente y poco convincente. La fiscal había preparado el interrogatorio con precisión quirúrgica, exponiendo cada contradicción, cada justificación débil, cada intento de eludir responsabilidad. Diego adoptó una estrategia completamente diferente durante su declaración. En lugar de negar los hechos o buscar excusas, optó por la cooperación total a cambio de reducción de condena. Señoría, soy culpable de todos los cargos presentados contra mí. Patricia Morales era una víctima más en un patrón operativo que he ejecutado en 4 países durante la última década. Su confesión completa sorprendió incluso a su propio abogado defensor. Diego proporcionó detalles específicos sobre la red internacional, nombres de otros cómplices, cuentas bancarias en paraísos fiscales y métodos de lavado de dinero que utilizaban para ocultar los fondos sustraídos. El matrimonio con Patricia era estratégico, continuó Diego sin mostrar remordimiento aparente. Identifiqué a la familia Morales como objetivo viable por su solvencia económica, la confianza familiar existente y la posición administrativa de Patricia dentro de la empresa. Escuchar a Diego describir fríamente cómo había manipulado los sentimientos de Patricia para acceder a mi patrimonio generó en mí una ira más intensa que la traición inicial. No solo había destruido mi confianza familiar, había convertido a mi hija en cómplice involuntaria de sus operaciones criminales internacionales. Patricia sollozaba silenciosamente mientras Diego revelaba la extensión de su engaño. Era evidente que muchos aspectos de la manipulación habían sido desconocidos para ella hasta ese momento. El juicio se prolongó durante 4 meses, con múltiples sesiones de declaraciones testimoniales, presentación de pruebas documentales y dictámenes periciales especializados. Cada audiencia confirmaba la solidez del caso que habíamos construido y la inevitabilidad de condenas significativas para ambos acusados. En octubre de 2024, 6 meses después de las detenciones iniciales, el tribunal emitió su veredicto final. Patricia fue declarada culpable de 14 delitos de falsificación documental y estafa continuada, con una condena de 5 años de prisión, inhabilitación profesional por 10 años y responsabilidad civil solidaria por la devolución de 300.000 euros. Diego recibió una condena de 8 años de prisión por los delitos cometidos en España, más una orden de extradición a Colombia, donde enfrentaría cargos adicionales por sus operaciones anteriores. Su responsabilidad civil ascendía a la totalidad de los 450.000 euros sustraídos. Cuando el juez leyó las sentencias, Patricia me miró directamente por primera vez durante todo el proceso. En sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento genuino, pero ya era demasiado tarde para determinar si era auténtico o simplemente consecuencia de enfrentar las repercusiones de sus decisiones. Isabel, que había asistido a todas las audiencias sentada a mi lado, tomó mi mano cuando el juez dio por concluida la sesión. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mientras abandonábamos el juzgado. «Me siento vacío», respondí honestamente. Justificado, pero vacío. La justicia había prevalecido, pero a un costo personal que apenas comenzaba a comprender completamente. Noviembre de 2024 llegó envuelto en esa melancolía otoñal que siempre me había resultado reconfortante, pero este año tenía un significado completamente diferente. Habían transcurrido 8 meses desde aquella reunión familiar que cambió para siempre el curso de nuestras vidas, y las hojas doradas que caían en el paseo marítimo de Valencia parecían simbolizar el final de una etapa que jamás pensé abandonar. Isabel y yo habíamos vendido la casa de Madrid en septiembre. No podíamos continuar viviendo en un lugar donde cada rincón evocaba recuerdos de Patricia, corriendo por los pasillos de niña, celebrando cumpleaños en el jardín, o sentada en el comedor planeando secretamente mi ruina financiera. Era necesario comenzar desde cero, en un territorio sin fantasmas del pasado. La recuperación del dinero robado había sido parcial, pero suficiente. De los 450.000 euros sustraídos, las autoridades lograron recuperar 280.000 a través del bloqueo de cuentas bancarias
y la liquidación de activos que Patricia y Diego habían adquirido con fondos ilícitos. Los 170.000 euros restantes se perdieron en gastos operativos de la red criminal internacional que Diego había estado financiando. «Rafael, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?», me preguntó Miguel, mientras observábamos la pequeña heladería ubicada en el Paseo de Neptuno, frente al mar Mediterráneo. El local tenía una terraza con vista directa a la playa y mesas sombrilladas que invitaban a la tranquilidad que tanto necesitábamos. «Completamente seguro», respondí, firmando el contrato de arrendamiento con opción a compra. «Durante 40 años construí imperios empresariales. Ahora quiero construir algo simple, algo que me genere alegría en lugar de preocupaciones». Miguel había aceptado nuestra propuesta de asociarse en el negocio después de jubilarse anticipadamente del Ayuntamiento de Madrid. Su pensión de funcionario público, combinada con nuestros ahorros recuperados, nos proporcionaba estabilidad financiera suficiente para esta nueva aventura. «Helados artesanales Morales», leyó Isabel la propuesta de rótulo que habíamos diseñado. «Suena perfecto para un nuevo comienzo». El primer mes de operaciones fue un aprendizaje constante. Ninguno de nosotros tenía experiencia en la industria alimentaria, pero contratamos a Carmen Soto Jiménez, una maestra heladera valenciana de 60 años que nos enseñó secretos tradicionales para crear sabores únicos que rápidamente se volvieron populares entre los turistas y residentes locales. «La clave está en la paciencia», nos explicaba Carmen mientras preparaba una nueva tanda de helado de horchata con canela. «Cada sabor necesita su tiempo de maduración, como las buenas decisiones en la vida». Sus palabras resonaban con una sabiduría que trasciende la elaboración de helados. Durante décadas había tomado decisiones empresariales basadas en eficiencia, rentabilidad y crecimiento acelerado. Ahora aprendía el valor de los procesos lentos, de la satisfacción inmediata de los clientes sonrientes, de la simplicidad que genera bienestar genuino. En diciembre recibimos la primera carta de Patricia desde la prisión. Isabel la encontró en el buzón una mañana mientras yo organizaba el inventario de la heladería. Cuando regresé a nuestro pequeño apartamento frente al mar, la encontré sentada en la terraza con el sobre abierto y lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «¿Quieres leerla?», me preguntó, extendiendo las 3 páginas escritas a mano con la caligrafía que conocía desde que Patricia aprendió a escribir en el colegio. «No estoy preparado todavía», respondí honestamente. «¿De qué habla?». «De arrepentimiento, de comprensión tardía sobre la manipulación que sufrió, de disculpas que reconocen la gravedad de sus actos». Isabel hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «También habla de Diego. ¿Qué dice sobre él? Que se divorciaron legalmente la semana pasada, que finalmente comprende cómo utilizó su amor y su acceso a la empresa para ejecutar un plan que había perfeccionado en otros países». La noticia del divorcio no me sorprendió. Era inevitable una vez que Patricia comprendiera completamente la extensión del engaño que había sufrido. Sin embargo, no alteraba fundamentalmente mi percepción sobre su responsabilidad en los delitos cometidos. «¿Pide perdón?», pregunté. «Pide la oportunidad de demostrar que ha cambiado, que comprende las consecuencias de sus decisiones, que quiere intentar reconstruir algún tipo de relación contigo cuando cumpla su condena. ¿Y qué sientes tú al respecto?». Isabel contempló el horizonte marino durante varios minutos antes de responder. «Siento que es mi hijastra, que la amo a pesar de todo lo que hizo, pero también siento que la decisión de perdonar o no perdonar te corresponde exclusivamente a ti». Esa noche, mientras escuchaba el sonido rítmico de las olas contra la orilla, reflexioné sobre los últimos 12 meses. El hombre que había sido víctima de una traición devastadora en diciembre de 2023 ya no existía. En su lugar, había emergido alguien más sabio, más cauteloso, pero también más consciente de lo que realmente importaba en la vida. Miguel se adaptó rápidamente a la rutina de la heladería. Su experiencia en atención al público durante décadas como funcionario resultó invaluable para manejar clientes diversos, desde turistas extranjeros
hasta familias locales que se convirtieron en visitantes regulares. ¿Sabes qué me gusta más de este negocio?, me comentó Miguel una tarde mientras limpiábamos el equipo después del cierre. Que cada día vemos el resultado inmediato de nuestro trabajo. Un niño sonríe con su helado. Una pareja disfruta un momento romántico en nuestra terraza. Una familia crea recuerdos felices. Tenía razón. Durante 40 años, mi satisfacción profesional había dependido de balances trimestrales, contratos millonarios y estrategias de crecimiento a largo plazo. Ahora encontraba plenitud en pequeños momentos cotidianos que generaban alegría directa e inmediata. En enero de 2025, Tomás Gil Navarro nos visitó en Valencia para informarnos sobre el progreso del caso internacional. Diego había sido extraditado a Colombia en diciembre y enfrentaba múltiples cargos que podrían resultar en una condena total de 20 años. Su cooperación con las autoridades había permitido desmantelar completamente la red criminal y recuperar activos robados a otras familias en Argentina y México. Patricia se ha convertido en testigo protegido, nos informó Tomás mientras disfrutaba un helado de limón en nuestra terraza. Su testimonio sobre los métodos de manipulación de Diego está ayudando a procesar otros casos similares. ¿Eso modifica su situación legal?, pregunté. Podría reducir su condena en 1 o 2 años por colaboración con la justicia, pero principalmente le proporciona protección dentro del sistema penitenciario. La información me tranquilizó parcialmente. Independientemente de mis sentimientos hacia Patricia, no deseaba que sufriera daños físicos durante su encarcelamiento. ¿Has considerado visitarla?, me preguntó Tomás directamente. No estoy preparado para eso, respondí. Quizás nunca lo esté. Es comprensible, Rafael. La traición familiar es el tipo de herida que puede requerir años para sanar, si es que sana completamente. Durante la primavera, nuestra heladería se estableció como uno de los destinos favoritos del paseo marítimo valenciano. Contratamos a 2 empleados adicionales, Raquel Martín Blanco, una joven de 25 años estudiante de turismo, y Antonio García Herrera, un jubilado de 62 años que buscaba mantenerse activo después de su retiro de la industria naval. «Señor Rafael», me dijo Antonio una tarde mientras observábamos el atardecer desde la terraza, «usted parece mucho más joven que cuando llegó aquí en noviembre. El aire marino le está sentando bien». Tenía razón, aunque el rejuvenecimiento no se debía únicamente al cambio climático. Por primera vez en décadas, me acostaba cada noche sin preocupaciones sobre traiciones ocultas, sin necesidad de verificar documentos sospechosos, sin temor de que las personas más cercanas estuvieran planeando mi destrucción. En mayo recibí una segunda carta de Patricia. Esta vez decidí leerla personalmente. Su contenido era más maduro, más reflexivo que la primera. Describía detalladamente su proceso de comprensión sobre cómo había sido manipulada, pero también asumía responsabilidad completa por cada decisión que había tomado. «Papá», escribía en el párrafo final, «sé que destruí algo irreparable entre nosotros. No espero perdón porque comprendo que ciertos daños trascienden las disculpas. Solo quiero que sepas que cada día en prisión me confronta con la magnitud de mi traición hacia el hombre que más me amó en la vida. Si algún día consideras que merezco la oportunidad de demostrar que he cambiado fundamentalmente como persona, estaré aquí, aceptando las consecuencias de mis actos y trabajando para convertirme en alguien digna de tu consideración». La carta no contenía súplicas desesperadas ni intentos de manipulación emocional. Era la comunicación de alguien que finalmente había asumido responsabilidad adulta por decisiones devastadoras. «¿Qué piensas hacer?», me preguntó Isabel después de que compartí el contenido de la carta. «Por ahora, nada. Patricia está cumpliendo su condena, está reflexionando sobre sus actos, está creciendo como persona. Cuando salga de prisión, en 3 o 4 años, evaluaré si realmente ha cambiado. ¿Y si ha cambiado? Entonces veremos si es posible reconstruir algún tipo de relación basada en honestidad y respeto mutuo. Pero nunca volverá a ser la relación padre-hija que teníamos antes». Esa noche, mientras Isabel dormía y yo contemplaba las estrellas desde nuestra terraza frente al mar,
comprendí que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: paz interior. No la paz de la venganza cumplida o la justicia satisfecha, sino la paz de haber protegido mi dignidad, de haber defendido mis principios y de haber construido una nueva vida basada en relaciones auténticas y propósitos genuinos. Patricia había destruido la familia que conocíamos, pero inadvertidamente había creado la oportunidad para que Isabel, Miguel y yo construyéramos algo diferente. Una familia elegida, basada en respeto mutuo, transparencia total y la certeza de que cada día trabajábamos juntos hacia objetivos compartidos que generaban alegría real. La traición más dolorosa de mi vida se había convertido, paradójicamente, en la puerta hacia la liberación más completa que había experimentado jamás. Mientras las olas continuaban su eterno diálogo con la orilla, sonreí por primera vez en muchos meses, sabiendo que mañana despertaría sin miedos, sin sospechas, sin la necesidad de protegerme de las personas que más amaba. Finalmente, era libre. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.